Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, gracias. Buenas noches, maestro. Muy bien, qué bueno que Buenas noches, bien. estamos ya listos para comenzar nuestra clase del día de hoy. Entonces, fíjense que cuando les puse ahí el enlace para la clase, les puse que íbamos a seguir viendo puntos arábigos, pero ya me acordé que no estamos mirando eso, ya estamos viendo la parte de la sinastría. La semana pasada hablamos acerca de, pues, de las palabras claves de los planetas, porque es muy importante. Explicaba yo la semana pasada que precisamente la sinastría es la comparación de dos mapas natales. No requiere mayor esfuerzo que tener los dos mapas por separado y hacer las comparaciones, aunque ahora lógicamente las aplicaciones de los celulares y los programas de astrología para la computadora, pues hacen ellos mismos la, la el ensamble, digamos, de los dos mapas para poderlos comparar así directamente en una sola imagen. Eso es realmente una maravilla. ¿Qué es, cuál es la mecánica para poder interpretar la sinastría? Que es una cosa muy práctica, porque también les expliqué la semana pasada, no es solamente que es algo que la mayoría de las personas entienden, debe hacer una comparación entre una pareja, ¿no? Siempre se piensa que la sinastría es exclusivamente para ver la relación que existe entre una pareja, que puede ser una pareja conyugal o una pareja hombre y mujer exclusivamente, ¿no? Pero no, la sinastría en sí es comparar los dos mapas, y puede ser la relación entre una madre o un padre y un hijo, entre los padres y cualquiera de sus hijos. Puede ser la comparación con algún familiar diferente, que puede ser el tío, el primo, el sobrino, cual no es necesario que haya una relación, inclusive porque se pueden hacer con amigos, con vecinos, con compañeros de trabajo, con jefes de nuestro trabajo, ¿no? Porque ya sabemos que siempre hay una parte en donde pareciera que no encajamos en ese trabajo, o que el jefe pareciera que está en contra nuestra. Entonces se hace una sinastría para saber cómo está esa relación. Básicamente, inclusive no solamente con personas físicas, podríamos decir, ¿no? Yo puedo hacer una sinastría con el momento en que se inaugura un local comercial, o se firma una sociedad, o se hace una empresa, o algún acontecimiento este, importante. Se puede hacer la sinastría para ver qué es lo que hay en esa relación con ese suceso o con ese acontecimiento. Este método, en algunos momentos de algunos países de Europa y en Estados Unidos también, ha habido astrólogos que, por ejemplo, hacen una sinastría de algún presunto asesino con el asesinado, precisamente para ver qué relación había y si realmente él tiene la culpa o no. Claro, oficialmente, legalmente, la astrología no está considerada como una evidencia científica, pero la gente sabe que puede ser de mucha ayuda. Muchos de las personas del ámbito este, político, digamos, o del ámbito relacionado precisamente con la cuestión legal, pueden tener confianza en la metodología de la astrología, y entonces aceptarla como una evidencia para resolver cualquier suceso, ¿no? Entonces, la parte de la sinastría es básica, o sea, una manera práctica y una manera de poder interpretarlo, es comparar planeta con planeta. Por eso es de que
de que les di yo la semana pasada las palabras claves, ¿sí? Las palabras claves de los planetas, porque eso va a servir precisamente para poder hacer la comparación, ¿sí? Por ejemplo, entre el sol, mi sol, ¿no? Suponiendo que yo soy el que estoy haciendo la sinastría, mi sol con el sol de otra persona, ¿no? Habíamos dicho que las palabras claves, por ejemplo, del sol, lo vimos la semana pasada, la palabra clave del sol es yo quiero o quiero. Entonces, lo que yo quiero lo comparo con lo que quiere la otra persona, suponiendo que sea una cuestión de relación de pareja, ¿no? Para ir empatando los gustos, ¿no? Porque ya sabemos que en una relación, eso no tiene que ver nada con astrología, pero se los comento, ya sabemos que en una relación uno debe de perder parte de su personalidad para acoplarse a la personalidad de la pareja con la cual yo me quiero asociar o que sea parte de mi vida. Y esa persona también tiene que perder su parte de su personalidad para empatar con mis gustos y lo que yo quiero. Entonces, ese punto del sol, de mi sol, comparado con el sol de la otra persona, es fundamental. ¿Cómo podemos nosotros realmente saber exactamente esa cuestión? Bueno, no solamente en el signo que se encuentra, ¿sí? Sino ver el elemento de los cuatro elementos primarios con los que se asocia cada signo, si hay un empate entre esos elementos y por supuesto ahí en una interpretación siempre será fundamental los aspectos, ¿no? Siempre serán fundamentales los aspectos. Los aspectos repetiré una explicación más en detalle en la siguiente clase, porque ahora, ya que ustedes tienen las palabras claves, pues siempre van a hacer esa comparación, el sol de ustedes con el sol de la otra persona, la luna de ustedes que tiene que ver con lo que ustedes necesitan, con la luna de la otra persona, que hay que ver qué es lo que ella necesita, ¿sí? Precisamente para eso es el estudio el mercurio de ustedes con el mercurio de ellos para ver lo que ustedes están pensando y lo que ella está pensando, porque luego el problema de la relación de pareja, sobre todo, es que se resuelve o se inicia básicamente por una atracción física. Pero cuando ya hay la convivencia y entonces se ven los hábitos, se ven las ideas, los pensamientos, el razonamiento, la lógica, sí, el criterio, entonces ya empieza a haber diferencias. Entonces, esta parte de Mercurio nos sirve precisamente para saber qué es lo que estoy pensando yo y qué es lo que piensa esta persona, ¿no? Venus, por supuesto, es fundamental para la parte de la relación de pareja porque habla del amor, ¿sí? ¿Cómo visualizo yo? O sea, ¿cómo me amo? ¿Sí? Es cómo me amo yo. En esta interpretación de sinestrés, ¿cómo me amo yo y cómo se ama a esa persona a sí misma? ¿Sí? Porque esa es una cuestión lógica. Si yo mismo no me amo, entonces yo no voy a poder dar amor. Nadie da lo que no tiene. Si no hay amor en mí, yo no voy a poder dar amor. Si esa persona no tiene amor sobre sí mismo, no va a poder dar amor. Esa es una cuestión de lógica pura, ¿sí? Nadie da lo que no tiene. En lo que se refiere a Marte, pues se refiere a lo que yo hago, ¿sí? En lo que yo ocupo, digamos, mi tiempo, lo que yo hago o lo que yo pretendo hacer y también por lo que hace esa persona, ¿no? Y luego tenemos el punto de Júpiter, que es dónde yo voy a crecer, dónde estoy creciendo yo, cuál es mi perspectiva de crecimiento y también veamos dónde va a crecer esa persona, cuál es su perspectiva de crecimiento y dónde va a crecer más. Porque es lógico, eso es fundamental, parece un poco duro, pero es necesario decirlo, sobre todo en la relación de pareja, cuando no hay las mismas ideales de crecimiento, entonces se va rezagando alguno de los dos y entonces llega un momento de quiebre necesariamente, ¿no? Llega a un momento de quiebre.
los hermanos que están en la Gran Fraternidad Universal saben que si alguno de los dos avanza, el otro tiene que avanzar necesariamente para ir empatándose en la cuestión de evolución y de realización. Entonces, esto lo marca perfectamente bien Júpiter. Y luego tenemos Saturno, que es el planeta de la ley y que nos marca precisamente lo que su palabra clave es yo cumplo. En dónde Saturno me va a obligar a mí a cumplir y en dónde esa persona, independientemente de que si es pareja o no, en dónde va a cumplir esa persona, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ver, porque lo que les decía, ¿no? Capaz de que estamos haciendo una sinastría de relación de pareja y el Saturno de la otra persona cae en la casa 11 y entonces se va a pasar toda la vida primero cumpliendo con los amigos, con la sociedad y con su entorno y al último va a dejar las obligaciones o los cumplimientos que tenga que ser en la casa o en la persona misma y en la familia, ¿no? Y Urano nos habla acerca de los cambios, ¿sí? La palabra de Urano es yo cambio, ¿sí? Y eso es comparar mi Urano con el Urano de esa sinastría que yo estoy haciendo. Neptuno habla de los sueños, cuáles son mis sueños, mis ideales y cuáles son los sueños de él, porque también se entiende que inclusive para una sociedad, ¿no? Yo puedo hacer una sinastría con mi futuro socio o socia, ¿sí? Pero si ese socio o socia con la que yo estoy asociado o me voy a asociar tiene unos sueños diferentes a los míos, pues vamos a llevar la empresa o el negocio que hagamos, pues a caminos totalmente diferentes, porque ella tiene unos sueños y unos ideales, yo tengo otros, ¿no? Y eso se ve perfectamente bien con Neptuno. Y luego tenemos en la parte de Plutón, que es cómo vamos a transformar no solamente en lo personal, sino todo lo relacionado a nuestro entorno y por supuesto a la parte de la pareja, ¿no? Sí, ese Plutón también nos puede ir marcando cómo va a ir evolucionando la persona, cómo se va a ir transformando. Es un punto bien importante el estudio de Plutón sobre todo en la sinastría de pareja, porque Plutón va a ir marcando hacia dónde va a ir la tendencia de esa persona, hacia dónde va a ir su transformación, finalmente en qué se va a transformar, en qué se va a convertir, ¿sí? Igual cuando de repente se inicia la sociedad conyugal, recién casados son muy educados y muy dóciles y muy comprometidos y muy diplomáticos, pero generalmente sucede con el hombre, empieza a caer en un punto de alcoholismo, ¿sí? Y entonces ese alcoholismo lo va a transformar inevitablemente. Entonces Plutón nos habla acerca de dónde va a caer en esa transformación, dónde va a caer en esa transformación de la persona, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en la sinastría. Primero, para iniciar el estudio de la sinastría, es comparar planeta por planeta para poder entender o tener una visión de cómo van a suceder las cosas. ¿Tienen alguna pregunta o pasamos al punto de los asteroides? Profe, buenas noches. Hola, Buenas Carmen, noches a buenas todos. noches. Profe, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa cuando, bueno, son dos preguntas en una. ¿Qué pasa cuando hay dos planetas en una sola casa? ¿Y qué pasa cuando hay un planeta en una casa y está retrógrado? ¿Qué sucede en las sinastrías? Bueno, miren, vamos a empezar por la segunda pregunta, la retrogradación. Les he explicado que la retrogradación es una ilusión óptica. Todos los planetas giran alrededor del Sol y no se detienen y además a unas velocidades increíbles, ¿no? La Tierra avanza a miles de kilómetros por hora alrededor del Sol y los demás planetas también.
Una retrogradación se da porque desde la Tierra, que lógicamente se va inclinando en el movimiento de traslación alrededor del Sol, y los demás planetas también se inclinan sobre su eclíptica, llega un momento en que desde la Tierra, esas inclinaciones, tanto de la Tierra como del planeta que se está observando, pareciera que el planeta que estamos mirando se detiene, ¿sí? Entonces, en ese momento pasan algunas horas dependiendo del planeta, o días inclusive, si es un planeta muy grande, y parece que está detenido, que ya no está avanzando más, que está detenido. Y luego, más adelante, se mira que no solamente se detiene, sino parece que va para atrás, o sea, va retrogradando. Esa ilusión óptica tiene un verdadero sentido en la astrología, un significado muy importante, porque significa que ese planeta, acuérdense ustedes que los planetas ya no son dioses, sino son nuestros maestros, ¿sí? Cada planeta nos viene a enseñar algo. Quiere decir que algo que ese planeta nos está enseñando, no lo hemos aprendido. Y entonces ese planeta se está regresando para recordarnos lo que tenemos que aprender relacionado con ese planeta. Entonces, una retrogradación significa que debemos de regresar, echarnos para atrás, retroceder al tiempo, mirar qué es lo que hicimos mal, porque hay algo que tenemos que aprender y no lo hemos aprendido bien, ¿sí? Les decía el ejemplo que cuando estamos en la casa y salimos y ya vamos 10 o 15 minutos después de que salimos, nos damos cuenta que no llevamos las llaves de la casa o algún documento o algo que íbamos a tener la necesidad de llevar. Y entonces no regresamos a la casa por ese documento, por las llaves o por lo que habíamos olvidado. Ese periodo en donde nos estamos regresando es significativo o es similar a la retrogradación. O sea, una retrogradación es regresar por algo que se nos olvidó. ¿Sí? Eso es lo que significa precisamente esa retrogradación. La retrogradación es un aprendizaje para nosotros. Por eso el planeta que más retrograda es Mercurio, que tiene que ver con nuestra mente, con el razonamiento, con el pensamiento concreto. Sí, Mercurio retrograda 3 o 4 veces al año, porque tenemos nosotros que tener un cambio constante en nuestras ideas, en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Eso es lo que nos enseña Mercurio, ¿sí? Y cuando dos planetas se encuentran en la misma casa o en el mismo signo, ¿sí? Y que son los planetas que se están comparando, pues ahí eso lo vamos a ver en detalle cuando tengamos que ver los aspectos, porque los aspectos son fundamentales para poder entender el fenómeno de la sinastría y poder entender el mensaje, ¿sí? Como lo dijo Max Heindel en su libro, el mensaje de las estrellas, ¿no? Entonces, eso lo veremos en los aspectos. Aquí los aspectos son fundamentales para poder interpretar la sinastría. El primer método es comparar planeta con planeta. Sí, ahorita vamos a hablar de los asteroides y a comparar asteroide con asteroide, ¿sí? Y ya cuando tengamos visto lo de los asteroides, mirar los otros elementos que ya son puntos arábigos, pero que están bien identificados como la parte de la fortuna, identificar mi fortuna con su fortuna, ¿no? Porque sabemos de repente que en una sociedad o en un trabajo, en una amistad, en una relación de pareja, puede que sea un momento de fortuna, ¿no? Que haya un cambio en mi fortuna si yo me asocio o tengo alguna relación con alguien que puede ser parte de mi familia o de mis amistades o inclusive mi propia pareja, ¿sí? Y veremos también los efectos que tienen que ver con los nodos, porque ya saben ustedes que los nodos hablan el nodo norte o cabeza de dragón o nodo lunar superior, habla del futuro, lo que tenemos que hacer. Y el nodo sur o nodo, o la cola del dragón o nodo lunar inferior nos habla precisamente del pasado. Entonces ahí comparo mi nodo
norte con el nodo norte de esta sinastría y mi nodo sur con el nodo sur. O sea, para ver de dónde viene, qué ideas tiene, inclusive podemos mirar qué traumas o complejos tiene, ¿no? Entonces, todo eso es interesante, se pueden descubrir muchas cosas y además al mismo tiempo vamos a descubrir cosas de nosotros, ¿no? Cosas de nosotros. ¿Por qué? Sobre todo en la relación de pareja. Ya saben ustedes que en nuestro mapa natal, la casa 1 nos representa a nosotros mismos y la casa 7 habla de mi cónyuge o de mi pareja sexual. Eso se llaman casas espejo. O sea, están enfrente, como es un círculo, está enfrente el 1, está enfrente de la 7 ese cónyuge o pareja es un espejo para mí. Y entonces todo lo que me molesta de él es que me estoy reflejando yo en él y es algo que yo mismo no he resuelto y por eso me molesta. Entonces, la sinastría nos va a ayudar inclusive para identificarnos nosotros, para entender muchas cosas de nosotros mismos que no hemos logrado descubrir y que nos va a ayudar, lógicamente, para ser mejores, ¿no? Porque finalmente ese es el propósito de la astrología, ¿sí? Conocernos para ser como la palabra que se dice tan popular, ¿no? Ser una mejor versión de nosotros mismos cada día, ¿sí? Ese es el punto, Carmen. Gracias, Maestro, profe. disculpe. Sí, Buenas Blanca. noches, maestro. Buenas noches, Blanquita. Mire, entonces, por ejemplo, usted habla de Mercurio, ¿no? Sí, Este, mm, retrógrado, por ejemplo. También tiene que ver mucho en qué signo y en qué casa se encuentra, ¿verdad? sí, claro. Porque, sí, por Acuérdense ustedes, supuesto. acuérdense que los signos nos sirven para saber cómo van a suceder las cosas. Y Sí, las casas nos sirven para saber en qué área de nuestra vida nos va a afectar ese suceso o ese evento, ¿no? ajá, Es muy sí, cómo no. importante, sí, Blanquita, es muy importante el Sí, signo y la casa. sí, gracias, maestro. Sí, Blanquita. ¿Alguien más? ¿Un comentario, una pregunta? ¿No? Bueno, vamos a dar comienzo sobre la explicación de los asteroides. Vamos a terminar todos los asteroides en 2 clases seguramente. Ahora veremos algunos, la próxima clase veremos otros. Después veremos el simbolismo que sería la sinastría de la parte de la fortuna, del infortunio, de los nodos lunares, por supuesto, y de Lilith, ¿no? De Lilith, porque Lilith no es un asteroide ni tampoco es un cuerpo físico, sino es el cruce de 2 líneas imaginarias, ¿no? Básicamente Lilith es la parte más lejana en el momento de rotación de la Tierra, de la Luna alrededor de la Tierra, es la parte más alejada. Cuando la Luna está más alejada, en ese momento se produce el fenómeno de Lilith, ¿sí? Bueno, fíjense ustedes. Vamos a hablar de los asteroides. Los asteroides no son planetas, no son circulares o forma esférica, mejor dicho, como un planeta, como tradicionalmente conocemos los planetas. Los asteroides pueden tener diferentes formas, de hecho son sin una forma específica, porque los asteroides son rocas, son rocas. Acabo de mirar que puede ser por inteligencia artificial, porque ahora ya no sabemos, pero acabo de mirar hace rato un asteroide, cómo pasa frente a la Luna y cómo va avanzando. Un asteroide es una roca, de hecho es una roca, es una piedra gigante que puede medir 500 kilómetros o 300 o 200, ¿no? Hay asteroides muy grandes y asteroides muy pequeños, ¿no? Entonces, los asteroides están más o menos entre Marte y Júpiter, si hay una franja ahí, y esos asteroides ahí están.
digamos que los asteroides son el resultado de, en el momento, si logramos nosotros aceptar la formación de nuestro sistema planetario como esa gran explosión que se conoce como el Big Bang, ¿sí? De una supernova que explotó y esa supernova quedó el centro de esa estrella, quedó nuestro Sol, y de los fragmentos que expulsó por la explosión se formaron los demás planetas. Esa es una teoría que hay acerca de la creación de nuestro sistema planetario. Bueno, si eso es cierto, se dice que esos asteroides son resultados de esa explosión y son residuos, digamos, que ya no formaron parte de un planeta en específico y que al mismo tiempo pues tienen su propia vida en el sentido estricto de que también ellos están girando alrededor del Sol a diferentes velocidades y como les decía, son rocas de diferentes tamaños, ¿no? Conforme se han ido descubriendo los asteroides, por alguna razón, ¿sí? Los que las descubren les han dado un nombre asociado con la mitología griega y romana, como lo hicieron con los planetas, y ese nombre de ese asteroide que le han dado tiene un valor específico acerca del significado que hay en nuestro mapa natal, ¿no? En nuestro mapa natal. El primer asteroide que vamos a mirar es un asteroide que se llama Ceres, ¿sí? Ceres. Entonces, de acuerdo a la mitología, Ceres era la diosa de la agricultura, por lo que Ceres tiene que ver en consecuencia básicamente con la alimentación, ¿sí? Ceres tiene que ver con la alimentación. Entonces ahí es un dato también bien interesante, Y sobre ahí la todo, palabra cereales, maestro. sí, de ahí viene la palabra cereal, exactamente, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que de ahí viene un dato bien interesante cuando estamos en una sinastría de pareja, porque ahí vamos nosotros a saber cuáles son sus hábitos alimenticios de esa persona y cuáles son mis hábitos alimenticios. Si vamos a compaginar, ¿no? Capaz de que nos encontramos una persona, un vegetariano se encuentra con una persona carnívora y ahí van a tener problemas, ¿no? Aunque se quieran mucho, porque lógicamente no van a encontrar tan fácilmente un lugar, un restaurante, en donde haya el tipo de carne que él quiera comer y haya el tipo de comida vegetariana que la otra persona quiera comer, ¿no? Entonces eso es un problema. Ceres lo puede decir. Igual, de repente hay gente que realmente come, o sea, en el sentido estricto de que es abundante en comer. Y hay gente que come lo necesario o lo justo, ¿no? Decía, ahorita acordé de mi padre, Antonio Iglesias, ¿no? Decía mi padre cada que íbamos a comer, porque él comía poco, ¿no? Y decía, es que yo como para vivir y ustedes viven para comer, siempre nos decía eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí está un ejemplo que nos puede dar Ceres, ¿no? Igual nos encontramos con una persona que come mucho y yo como poco, o yo como mucho y la otra persona, dicen las abuelas, decían las abuelas, es remilgosa para comer, ¿no? No sé qué quiere decir remilgosa, pero me daba la idea como que era así un poco exquisita para comer o chocante, ¿no? Para comer. Entonces, Payasa para comer. payasa, sí, Chayito. Es que Payasa, así me lo decía mi abuelita. sí, que eras payasa para comer. Dice, eres Oh. remilgosa, eres una payasa para comer. Ah, bueno. Bueno, pues sí, ahí con Ceres lo vamos a ver porque decía eso tu abuelita, ¿no? Entonces, Ceres está relacionada básicamente con los alimentos, pero como Ceres en la mitología tiene que ver con la agricultura, entonces Ceres tiene que ver con la productividad. En donde está Ceres, donde está mi asteroide Ceres, es lo que yo veo en dónde voy a ser productivo. En consecuencia, yo voy a ver si la persona con la que me estoy asociando, sobre todo para hacer un negocio o para hacer
una empresa o una vendimia de algo, lo que sea, porque si nos asociamos para vender jugos o para vender quesadillas, ya nos estamos asociando para algo. Entonces, ese es un tipo de sociedad que vale tanto como si yo hago un acta constitutiva para ser una empresa o un negocio grande, ¿no? Ese tiene la misma validez esa sociedad. Entonces, igual, si su está, por decirlo, dormido, fíjense qué bueno que me acordé de esto. ¿Qué quiere decir dormido? Cuando, pongan ustedes mucha atención, cuando un planeta o un asteroide o un elemento de mi mapa natal está en el grado 29 del signo o en el grado 29 de la casa, de cualquier casa o de cualquier signo, es decir, en el último grado, muchos astrólogos dicen en los últimos grados, en el grado 27, 28, 29, ¿sí? Pero bueno, yo soy más reservado y lo dejo para el grado 29. Se dice entonces que ese planeta o ese asteroide que está en los últimos grados del signo o de la casa está dormido. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces no va a proporcionar absolutamente ningún beneficio. O sea, o voy a usar otro dicho popular, o sea, ni fu ni fa, no va a ayudar a nada. ¿Por qué? Porque está dormido. Entonces, capaz que seres, que estamos hablando de productividad, ¿sí? Capaz que seres está en un grado dormido y entonces, pues ya ahí tenemos problemas, ¿no? Sobre todo si es una sinastría para una sociedad, porque por muy productivo que sea uno de los socios, si el otro no tiene una productividad, entonces pues ahí va a haber un problema. Lógicamente, que no quiere decir que no nos debemos de asociar con él, porque acuérdense que una sociedad es una cadena, ¿no? Una cadena de relaciones, una cadena de empatías, una cadena de productividad, una cadena de aportaciones. O sea, una sociedad tiene muchos factores, no nada más es que nos vamos a asociar con gente productiva, en el sentido extracto de sentir el término productividad como trabajadores, ¿no? Acuérdense que no es hay quien aporta, ¿sí? La parte económica, hay quien publicita, ¿sí? Igual vamos a hacer un negocio donde necesitamos mucha publicidad y este socio conoce a medio mundo, entonces por obvias razones vamos a tener una excelente publicidad, ¿sí? O habrá otros factores, ¿no? Otros factores que son necesarios para la sociedad. Entonces, no tiene que ser realmente el punto negativo que su productividad sea mala. Puede ser benéfica a esa sociedad desde otro punto de vista, ¿no? Pero sí, si queremos que se trata de un negocio en donde los dos debemos, o más socios, debemos ser productivos y está sus seres en un grado dormido, pues entonces, créanme, no va a haber absolutamente ninguna productividad. Y eso ya lo pueden mirar ustedes en sus mapas, ¿no? Y vean en sus mapas natales si acaso algún planeta, algún asteroide o algo, algún otro elemento, una parte árabe o otra parte está en un punto muerto, ese planeta es, como dicen los niños, un cero volteado. No va a servir absolutamente en mucho. Lógicamente, como los planetas están en constante movimiento, eso se puede romper en cuanto veamos un tránsito o veamos una progresión simbólica o un retorno solar, ¿no? Regresando a Ceres, aparte de la productividad, también habla de la capacidad que nos da Ceres para transformación de la materia prima, ¿sí? Fíjense, un panadero inclusive, ¿no? Un panadero es una persona que transforma una materia prima, porque a él le dan la materia prima, que es la harina, y él la transforma poniéndole otros elementos, poniéndole leche o poniéndole agua o sabor o otras cosas, hornearla a cierta temperatura y tiene un producto totalmente diferente de esa materia prima. Ceres, ¿sí?
nos da precisamente esa capacidad de transformación de la materia prima, porque volvemos a lo mismo. Ceres tiene que ver con la agricultura, entonces, ya saben ustedes, hablando del maíz, por ejemplo, el agricultor siembra una semilla de maíz y él, con sus cuidados, obviamente, con su arado, con los cuidados, con todo lo que tiene que saber un agricultor, pues va a transformar esa semilla con ayuda, por supuesto, de la naturaleza, ¿no? De la tierra, del agua y del sol, ¿sí? A que sea un producto totalmente diferente a la semilla que sembró. Es una transformación total de esa materia prima, ¿no? Como les decía, Ceres tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con la nutrición, sobre todo cuando hablamos de medicina astral o astromedicina o astrodiagnosis. Ceres tiene que ver mucho con la nutrición, porque eso nos da un factor importante para determinar la condición de salud de la persona, si acaso tiene un problema nutricional, ¿no? Ceres nos habla acerca de lo cotidiano, ¿sí? De lo cotidiano. ¿Qué es lo cotidiano? Lo que hacemos todos los días, ¿no? Lo que hacemos cotidianamente, lo que tenemos que hacer, ir a la oficina o regresar, o ir al trabajo o regresar, o sacar un puesto para vender y guardarlo, o en fin, sacar el coche del garage y meterlo, o lo que hacemos todos los días, lo cotidiano. Eso tiene que ver con Ceres. En consecuencia, Ceres tiene que ver con los ciclos cortos, ¿sí? Con los ciclos cortos, ¿no? Cuando hay una crisis y Ceres está cercano o está haciendo un buen aspecto con ese suceso, ese evento, ¿sí? Ceres determina ahí si esa crisis o esa eventualidad va a durar poco, porque está presente. Entonces Ceres marca los ciclos cortos, se refiere a eso, ¿no? Lo que marca. También Ceres nos habla de las cosas repetitivas, ¿no? De lo que repetimos constantemente. Bueno, por supuesto tiene que ver con lo cotidiano y también con lo repetitivo, ¿no? Tiene que ver, fíjense ustedes, esto le va a dar mucho gusto a Salvador, porque Ceres es el que nos marca la responsabilidad que tenemos con el medio ambiente. La posición de Ceres, capaz de que Ceres está en un mal aspecto con un planeta de los maléficos, ¿no? Que así se conocen, Saturno y Plutón principalmente, ¿no? Está en un mal aspecto y está en una casa que no tiene que ver con la Tierra, porque lógicamente Ceres tiene que ver con la Tierra. Capaz que está en un Ceres en un signo de fuego y en un mal aspecto con un planeta maléfico, y entonces son las personas que destruyen la naturaleza, ¿no? ¿Por qué? Porque está mal aspectado Ceres, porque Ceres nos marca la responsabilidad que tenemos con el medio ambiente, definitivamente, ¿sí? Ceres nos dice también acerca de cómo y cuándo debemos nosotros proteger a los demás, ¿sí? Cómo debemos proteger a los demás se refiere no solamente a los familiares, sino inclusive a los vecinos, inclusive a los amigos, pero obviamente y pensando en la naturaleza, a todo ser vivo, ¿no? Entonces Ceres nos dice cómo y cuándo y qué capacidad tenemos para proteger a los animales, por ejemplo, ¿no? Porque es la capacidad que da Ceres. Cuando hablamos de proteger a los demás, incluimos a todos los seres vivos, y los animales son unos seres vivos, ¿no? Ceres nos habla del pasado tradicional, digamos, las tradiciones. Por ejemplo, ahora que acabamos de pasar el 2 de noviembre y que en México celebramos Día de Muertos, ese tipo de tradiciones que es en forma global o de la sociedad, influye en Ceres, pero en lo particular, pues hay tradiciones que nosotros tenemos bien arraigadas, porque así nos las enseñaron,
y entonces Ceres es el que se encarga precisamente de ver si vamos a cumplir con ese pasado y con esas tradiciones o no. Ceres habla, fíjense ustedes, del amor incondicional. Ceres habla del amor incondicional, pero también puede marcarnos dependencia o apego a los demás, porque también es un factor determinante cuando nosotros entregamos nuestro amor condicional a cualquier persona, seamos hombres o mujeres, es decir, en cualquier género, femenino o masculino. Si le entregamos nuestro amor incondicionalmente a alguien, eso nos puede crear un caos, ¿no? Nos puede llevar a la dependencia o al apego de las personas, y eso incluye inclusive a los hijos, ¿no? De repente nosotros nos apegamos demasiado a los hijos, y cuando los hijos crecen y tienen por obvias razones que irse, ¿sí? Entonces ahí hay un sufrimiento extremo porque nos apegamos demasiado a ellos, y hay que dar libertad también para que ellos crezcan, ¿no? Entonces, fíjense ustedes en el signo en que se encuentre Ceres, en el signo en que se encuentre, nos va a marcar cómo nos desenvolvemos en las actividades cotidianas, ¿sí? Dependiendo del signo que se encuentre, cómo nos desenvolvemos, ¿no? Con agilidad, con inteligencia, con pereza, con cansancio, con desapego, con enojo, con ira, pues eso lo marcará el signo, y también lógicamente la relación con el elemento de los 4 elementos tradicionales que tenemos, ¿no? Y el Ceres, dependiendo en la casa que se encuentre, va a marcar el área de la vida en la cual yo voy a ser más productivo, ¿sí? ¿En qué área voy a ser más productivo? Dependiendo en la casa que se encuentre, ¿sí? Y lo que les decía, nuevamente regresando al ejemplo de la casa 11, ¿no? Capaz que está Ceres en la casa 11, y entonces yo voy a ser muy productivo para mis amigos. Y entonces ahí puede haber un problema. Mientras la persona sea soltera y no tenga responsabilidades sociales o familiares, no hay ningún problema que se pase toda la vida siendo productivo para los amigos. Pero cuando hay una responsabilidad de pertenecer a una sociedad o a una familia, pues entonces sí se encuentra en conflicto, ¿no? Se puede entrar en conflicto, por poner un ejemplo. Esa es la naturaleza de Ceres, ¿sí? Ceres es como una hoz, ¿sí? El símbolo de Ceres es como una hoz, y Ceres, para mí en lo particular, mi experiencia me ha dicho que enseña lo que tenemos que arrancar de raíz, ¿sí? Ya saben, la hoz que sirve para cortar la hierba, ¿sí? Y Ceres es eso, lo que tenemos que cortar de raíz. No en vano los comunistas usaron la hoz y el martillo como símbolo, ¿no? El martillo para golpear lo viejo, lo que había que destruir, y la hoz para arrancar de raíz todo lo que hacía daño a la humanidad. Entonces, es un punto particular esto de que se tiene que arrancar de raíz. Eso es lo que nos enseña a hacer, es precisamente porque es eso, ¿no? Arrancar también de raíz las cosas, ¿sí? ¿Queda claro o tienen alguna duda respecto a la simbología de Ceres? Profe, ¿Sí? en Ceres, entonces, de todo lo que nos explicó, tiene como varios aspectos o funciones. Sí. Y usted dice que cuando Ceres está dormido, pues entonces, pues ni fu ni fa. Todo eso no va a ser, todo eso no va a Pero, o existir. sea, exacto, cuando algunas cosas, bueno, yo ahorita estaba escribiendo y digo, esto sí, esto no, ¿no? Cuando algunas cosas sí son, que digo, no, pues esto, por más que lo he intentado, no se me da, o no lo tengo, o no lo he desarrollado, pero en esto sí soy muy buena, ¿no? Por ejemplo, en transformar las materias, a mí me gusta, no me gusta guisar así que diga yo, wow, pero cuando me pongo a cocinar, pues guiso bien. No, O pues sea, hay es varios precisamente aspectos. transformar la materia prima, que Ajá, es también un arte, ¿no?
porque ahí lo que dice Carmen es bien cierto, ¿no? El guisar no nada más es hacerlas, no, sino que ese sazón, que dice, oye, qué sazón tan bonito tienes, o tan bueno, o tan sabroso, es precisamente ese es el arte de la transformación. Y entonces, en algunos aspectos pudiera ser que está dormido, pero en otros lo tengo bien despierto. Sí, O sea, entonces, ¿está dormido o está despierto? lo que pasa es de que hay que ver si Ceres está por carta natal en un último grado, va a estar dormido. Pero como Ceres es un asteroide que tiene un movimiento real, está girando alrededor del Sol como un planeta, al pasar por dentro del círculo, en esos tránsitos, dentro del círculo zodiacal, lógicamente que va a ir activando algunas cosas por los aspectos que va formando. Y entonces va a ir haciendo ahí precisamente factores de productividad, a pesar de que por natal esté dormido. Va a ir activando factores de productividad por los contactos que va a ir haciendo en la vuelta al zodiaco, ¿no? Con los elementos que va haciendo contacto. Ah, ok. Y esto, cómo saber en dónde se encuentra? ¿Hay alguna fórmula o nos va a dar fórmula o cómo saber en dónde está? ¿Dónde está Ceres? Ajá, en mi Ah, carta natal. bueno, eso lo da automáticamente el mapa. Ya habíamos Ah, hablado acerca inclusive les di, creo que a ustedes una clase o a quién se las di, de cómo manejar el programa de computación. Lo podemos ver también para recordarles, porque ese programa de Astrólogos del Mundo es un programa gratuito y muy completo y marca todos los asteroides que actualmente se están estudiando. ¿Sí? En cuanto terminemos la explicación, les voy a dar una clase otra vez, cómo manejar ese programa que está en la red que se llama astrologosdelmundo.link y cómo manejarlo y cómo marcar todos los asteroides y allí aparece, ¿no? Inclusive déjenme ver, pero creo que ahorita estoy abriendo el programa que les mandé de Aquarius Gutu, sí, que les mandé para su celular. Déjenme ver si marca hacer eso, ¿no? Porque ya no recuerdo si lo marca Pero no lo mandó, profe, el de Acuarios, la otra vez le mencioné y no lo envió. ¿No se lo mandé? No. ¿Cómo que no se lo mandé? Entonces, ¿a quién se No, lo mandé? profe, dijo que lo iba a mandar y no nos mandó nada, Ah, qué caray. nada de lo que dijo. Puras fallas. Sí, Eran como 3 cosas que ya hasta se me aquí olvidaron. está. Este es Aquarius Gutu y sí marca Ceres. Sí, marca Ceres. Sí, marca, sí, los asteroides, entre ellos marca Ceres. Se los mando ahorita entonces. Es una aplicación que ya saben ustedes que en los celulares hay una tienda que le llaman Play Store para la mayoría de los celulares. Ahí entran y buscan Aquarius 2, ¿sí? Que es Aquarius Go To 2. Y le dan clic y es bien fácil de manejar esa aplicación. Se las voy a mandar terminando la clase, se las voy a mandar. profe, Sí. en Ceres habla de la nutrición, de Sí. la buena alimentación. Ujú. Habla también de los hábitos cotidianos y de la repetición de ciertos hábitos o de ciertas conductas. En el aspecto de la nutrición y la alimentación, Ceres determina, por ejemplo, en la parte negativa, el desarrollo de las enfermedades metabólicas, lo que es la diabetes y todo esto. Si Ceres se encuentra en un aspecto o en un punto negativo. No. La nutrición se refiere a la absorción de los 5 nutrientes esenciales, que son precisamente las vitaminas, los minerales, las proteínas, los carbohidratos y los lípidos. Las vitaminas nos sirven para que nuestros órganos tengan un buen funcionamiento. Las proteínas nos sirven para que la estructura de nuestros tejidos y nuestros órganos se renueve y se fortalezcan y crezcan. Eso es las proteínas. Las minerales básicamente sirven
para el funcionamiento orgánico, pero básicamente es para el sistema óseo, aunque también son precursores de la formación de las hormonas, ¿sí? Los carbohidratos es la energía que tenemos que tener para las actividades diarias. Es como la gasolina en los carros, es nuestra gasolina, los carbohidratos. Yo por eso insisto que un vegetariano debe de comer carbohidratos. Un vegetariano no es porque me guste, pero deben de comer pan, porque son los principales carbohidratos, es la energía. Después vemos, ahora ya no tanto, porque hay otros nutrientes, pero cuando empezó la era del acuario y llegó el movimiento de los hippies aquí en los 70s y se habló del vegetarianismo, de repente todos los vegetarianos estaban flacos y amarillos porque no tenían la energía de los carbohidratos. Y los lípidos son las reservas de energía que tenemos, es la grasa que se va acumulando, ¿sí? Y que es una reserva de energía, porque de repente no comemos en un día por cualquier circunstancia, porque nos enfermamos o porque viajamos o por lo que ustedes quieran, no comemos, y entonces el cuerpo que necesita nutrientes todos los días saca de esa grasa acumulada, ¿sí? Esos nutrientes y esos valores energéticos que necesitamos, ¿sí? El punto es de que a veces comemos más de lo que necesitamos, entonces vamos acumulando mucha grasa, y esa es el resultado de la grasa que tenemos en la cintura, básicamente, aunque es en los glúteos donde se acumula mayor número de grasa también, y entonces estamos ahí con problemas porque tenemos reservas de más, ¿sí? Y la diabetes, que es una enfermedad metabólica, se realiza por el mal funcionamiento del páncreas. Cuando nosotros comemos, todo lo que nosotros comemos se convierte básicamente en carbohidratos. Todo lo que comemos. Entonces viene un pico, ¿sí? Que se alza un pico de carbohidratos en nuestra sangre, y el páncreas, en una zona que se llama células beta, que se produce la insulina y dispara la misma cantidad de pico de insulina para bajar el pico de los carbohidratos. Pero el páncreas llega a un momento en que se cansa, nuestros órganos se cansan, ¿sí? La ideología me permite ver a mí que una persona de 50 años, por ejemplo, y tiene un páncreas que parece de 70 años o un hígado de 60 años. O sea, nuestros órganos a veces por nuestra alimentación no envejecen al mismo ritmo biológico de nuestra edad. Hay algunos órganos que envejecen más rápidamente por los malos hábitos alimenticios. Y entonces el páncreas, imagínense, hay personas que desayunan, comen y cenan en abundancia. Imagínense ustedes el páncreas estar mandando cada ratito insulina, está mande. Llega un momento en que dice el páncreas, perdón, ya me cansé, ya no puedo más. Y entonces el páncreas deja de trabajar y se produce la diabetes o la glucosa en sangre, y entonces ese es realmente un problema de salud. Es un problema metabólico, ¿sí? Que lógicamente tiene que ver más con los hábitos alimenticios que con la nutrición, ¿sí? Nuestros hábitos alimenticios incluyen no solamente la calidad de los alimentos. No es lo mismo comer los que comen carne, un bistec magro, sin grasa, a irse a comer taquitos de tripas y de buche y nana a la esquina todos los días. La calidad de los alimentos es bien importante. Y también dentro de los hábitos alimenticios está los horarios. Debemos de acostumbrarnos a desayunar, a comer y a cenar todos los días a una misma hora, más o menos, no quiere decir que sea exacta, pero si desayunamos a las 8 de la mañana o a las 9, todos los días a las 8 o a las 9 desayunar. Si comemos a las 2 o a las 3 de la tarde, todos los días comer entre las 2 y las 3 de la tarde. Si cenamos a las 8 o 9 de la noche, todos los días cenar a las 8 o 9 de la noche, porque esos hábitos alimenticios, cuando los alteramos, un día desayunamos, un día no desayunamos, un día cenamos, otro día no cenamos, un día comemos mucho, otro día comemos poco, un día cenamos mucho y un día cenamos poco. Eso hace que nuestro sistema digestivo se vuelva loco y entonces no cumpla la función que tiene que cumplir. Eso lo veremos algún día cuando terminemos toda esta parte de la astrología.
les volveré a dar porque ya di yo un curso ya de astrodiagnosis, no, de astrodiagnosis, no, de iridiología y nutrición relacionada, perdón. Sí, acabo de dar hace un año, creo, y voy a repetir ese curso porque es bien importante saber acerca de nuestra nutrición. Ser vegetariano, inclusive para los que somos vegetarianos, requiere de un estricto sentido de la nutrición, ¿sí? Porque si no, no somos vegetarianos, somos verduleros. Nada más comemos verduras a lo loco y no nos nutrimos como debe de ser, ¿sí? Sí, maestro, usted, perdón, usted Sí, tiene Blanquita. mucha razón. Fíjese que cuando yo estudiaba química en Orizaba, le dije a la señora de la pensión, doña Mari, yo ya voy a ser vegetariana, que yo quería ser vegetariana desde los 5 años. Y bueno, mi papá no me dejó. Y era pues muy duro en ese sentido. Decía, aquí vas a comer lo que se te dé. Y bueno, pues yo obedecí, maestro. Pero Claro. pues ya estando por allá, ¿sabe que nos daban desayuno, comida, cena? A mí, ¿sí? Eran chayotes nada más. Mira, el chayote es magnífico, ¿eh? Sí, Es pero algo es magnífico, totalmente agua. sí, pero a mí me daban nada más eso, me dio una santa anemia, anemia que para qué quiere usted. Le dije a mi mamá, mamá, ya no me quiero ni parar para la clase de 7 de la mañana, me siento débil. Dice, vamos con el doctor una vez que vine a Jalapa. Dice, vámonos con el doctor. ¡Pum! Estaba yo bien anémica. Me dice, no, no, Claro. no, no, señorita, tiene usted que volver a comer carne, ni modo. Entonces tuve que volver a comer carne, maestro, porque en esos tiempos no había tiendas No, no había naturistas, nada. no había nada, maestro, nada. Hijo, ahora el que se quiera volver vegetariano, por Dios del cielo que tiene la mesa puesta en todo sentido. Sí, Ya se efectivamente. sabe mucho de muchas cosas. Sí, así es, Blanquita. Sí. Una buena receta para un vegetariano es que un vegetariano debe de comer todos los días, bueno, un vegetariano y toda la gente en general, todos los días debe de comer lo que les digo, productos que tengan proteínas, productos que tengan vitaminas, productos que tengan carbohidratos, productos que tengan lípidos y productos que tengan minerales, para que su dieta sea balanceada. Y la proteína es fundamental, la proteína es esencial. Por eso se dice, la carne, yo lo reconozco y la gente lo sabe, la mejor proteína es la que viene en la carne. El problema es que un bistec de 100 gramos tiene 10 gramos de proteína y 90 de toxinas y de grasas. Entonces, 90% te va a hacer daño y 10% te va a beneficiar. El costo es muy alto. Entonces, hay que buscar la proteína de una forma natural. Una buena receta para alguien que quiera proteína todos los días es comer 2 o hasta 3 huevos tibios diario en ayunas o en su desayuno y con eso tiene la proteína suficiente para todo el día. Y no le va a dar colesterol, no se va a enfermar del corazón, ni le va a pasar absolutamente nada. ¿Sí? Hay que comer, el huevo es una fuente de proteína natural, ¿no? Para los que somos ovo-lacto-vegetarianos, los que son veganos, sí, ay, nanita, eso es tan más difícil porque las proteínas hay que encontrarlas en los granos, entonces. Bueno, pues me da mucha pena y mucha tristeza, pero ya se acabó la clase. Nos vemos de hoy en 8. Vimos un asteroide, Ceres. Hay que apurarnos un poquito más porque si no, nos vamos a llevar un buen tiempo, aunque lógicamente a mí me da mucho gusto verlos cada 8 días, pero vayan ustedes pensando, elaborando les voy a poner programa para el celular y vayan ustedes pensando con quién quieren su sinastría porque cuando acabe la información de todos los elementos, vamos a hacer una sinastría de cada uno de ustedes. Una clase nos llevará una sinastría para Chayito, otro para Salvador, otro para Carmen, otro para Marisol, otro para Grace, otro para Blanquita, otro para Trirene, otro para Elizabeth, ¿sí? Y entonces, para todos en general, y al iPhone de María también le haremos su sinastría. Entonces,
cada clase para que ustedes vayan aprendiendo cómo interpretar las sinastrías, ¿sí? Pero eso todavía falta. Vamos a ver todos los elementos primero. Sí, bueno, pues muchas gracias por su asistencia. Nos miramos de hoy en 8. Ahorita les mando el video en cuanto se haga y les voy a poner el enlace para la aplicación. Aunque creo que no hay un enlace directo, necesitan, les voy a decir dónde buscarlo. Creo que eso es lo que voy a hacer. ¿Sí? Bueno, Gracias, profe. buenas noches. Profe, también nos iba a mandar unas copias de los puntos arábigos, creo, ¿no? Ya. ¿Ya se los mandé, Ya, no? ya los mandé en el grupo. Sí, ¿no? Ya están. Sí, ahorita los mando. Pregunta, para hacer las sinastrías, ¿tiene que ser carta natal normal o transitada? No, carta natal normal de las dos personas. Normal. Los Ok. datos reales de cada persona para hacer su carta natal y luego hacemos la sinastría. Ok, Sí. profe. Muchas gracias. Ok. Pax. Pax, buenas Bendiciones. noches. Gracias a Bendiciones, todos. Buenas noches. Gracias, Buenas noches. buenas noches, gracias.